Señores, estamos aquí en el 98.7, también estamos en nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino, canal al que les pedimos se sumen para poder también usar nuestro chat y también para poder suscribirse a nuestro canal. Está con nosotros, lo dicho, el investigador, docente, politólogo, analista, presidente de Factum, Óscar Botinelli. Buen día y bienvenido, Óscar, gracias. Buen día, ¿qué tal? Bien, muy bien. Me pareció, si estás de acuerdo, me gustaría usar como puntapié inicial un análisis publicado en diario El Observador del fin de semana y también en las páginas del portal factum.uy, bajo el título Un giro profundo e inesperado, la izquierda pasa a la ofensiva y el oficialismo queda a la defensiva. Bueno, este artículo está, según tengo entendido, accesible al público en general que quiera verlo, ¿no? Primero esa consideración. Sí, sí, está en el portal Factum, que es abierto, es decir, ahí no es por suscripción. Está puesto el artículo a disposición del que la quiera verlo, desde el sábado. ¿Mm? Y vos allí haces hincapié en que a propósito de la Comisión Pro Referéndum, que procura derogar 135 artículos de la LUC y las firmas, entre firmas y huella, como tú lo señalas también en el propio artículo, como que se produce un cambio, vos lo decís, grande, importante, pero además me parece profundo, esa es la palabra que usas, pero además me parece interesante lo inesperado. ¿Por qué profundo y por qué inesperado, Oscar? Bueno, primero vamos a un dato numérico. Las firmas presentadas son casi 800.000. De acuerdo a, en Uruguay hace 33 años que se verifican firmas para referéndum y plebiscitos. Sí. Bueno, antes también, pero digo, para los últimos 33 años, y la decantación de las firmas va disminuyendo cuando aumenta la tecnología ya en la recolección. Cuando se vio lo de vivir sin miedo, el descarte fue mucho más bajo que los anteriores porque se va procesando por computadora quiénes firmaron, si está válida la credencial, si coincide el nombre y apellido, y ya los propios organizadores decantan muchísimo. Pero el tope fue una vez, y con tecnología más atrasada, un poquito más del 6%. En general es el 5% y puede llegar a menos. Por lo tanto, la cifra menor que puede quedar esto es 750.000. Lo que se requiere es 670.000 y monedas. Es decir, no hay duda que es referéndum. ¿Ah? Yo creo que este es un primer dato que hay que tomar en cuenta porque veo mareado aparte del oficialismo, sobre todo blancos y colorados, si se alcanzan, hay que ver, tenemos que esperar. Que bueno, me hace acordar cuando anoche el balotaje no se reconoció de alguien el triunfo de la calle Pou, pues hay que esperar que la Corte Electoral verifique. Bueno, hay que partir, la realidad es esta, el referéndum ya está. Y reaccionar así es un poco reaccionar con debilidad. Lo que es claro es que yo diría, hasta la mayor parte de los impulsores no confiaban en que alcanzaran las firmas. Y fue una cosa interesante. Uno veía que dudaban de que se alcanzaba, pero no aflojaban. Decían, no, no, pero igual vamos a pelearlo. Uh A ver -huh. si llegamos. Bueno, excedió por lejos. Por eso es inesperado, porque en realidad el análisis de todos, bueno, yo dije en medios, distintos medios, que me decían, no, posible es. Me decía, es posible, posible es. Probable, no sé, lo más probable que uno ve es que no. Bueno, era posible, pero resulta que era probable, ¿no? Claro. Y con exceso. Entonces, eso es inesperado. ¿Por qué profundo? Bueno, porque los referéndum a mitad de periodo, en Uruguay, referéndum contra leyes, hemos tenido 4, con 5. El primero, yo diría, muy profundo, el tema, pero que no necesariamente cortaba puramente lo político partidario, aunque se puede decir que también había corte partidario, pero era el de la ley de caducidad, pero ahí se debatían dos visiones de país, entonces que consideraban que lo que estaba en juego era la paz y la transición en paz
y quienes consideraban que este juego la justicia y la verdad. Eran dos ejes distintos, Sí. y por lo tanto ninguno afectaba propiamente al gobierno, ni para bien ni para mal. Pero los otros, la ley de empresas públicas en el caso de la presidencia de la calle en el 92, la de Antel llamadas internacionales y Antel celulares, que para evitar el referéndum el oficialismo derogó la ley para concentrar el esfuerzo en otro referéndum simultáneo que era contra una participación privada de capitales privados en el CAP. Y ahora está este. Ahora, ¿qué ocurre? El de ANCAP llegó al final del gobierno Valle. Diciembre del 2003, el gobierno terminaba un año después. Y ya venía la crisis del 2002. Era difícil que afectara. De alguna manera remachó las dificultades que había del gobierno y del Partido Colorado. Pero no cambiaba el eje, ya estaba terminando. Y ya venía muy golpeado con la crisis. En cambio, el del 92 ocurre un poquito más de mitad periodo. Diciembre del 92, el gobierno terminaba a fin del 94, principio del 95. Es decir, le quedaban 2 años. Y bueno, fue muy fuerte, porque más allá que lo principal era el tema Antel, y en segundo lugar, empresas públicas, una gran parte del programa de gobierno en la calle quedó frenado por ese referéndum. Otra parte no, porque la calle logró hacer una apertura importante de la economía vía decretos y una desregulación laboral vía no convocar a los consejos salarios. Es decir, no frenó todo su programa y tuvo éxito desde el punto de vista de lograr el objetivo de él. Sería malo para otros, bueno para unos, lo logró, pero le frenó la gran transformación del Estado en la línea que él quería hacer, que era una línea dominante en buena parte del mundo, sobre todo Occidente. Estaban las privatizaciones en buena parte del ex mundo socialista, incluyendo en África, la línea Thatcher, Reagan, Menem en Argentina, y ese envión que se está dando en el mundo, aquí en Uruguay se frena con ese referéndum. Esta es la importancia que tiene. Yo lo asimilo a elección de medio periodo. Esto no es una elección, es un acto electoral. Todavía más profundo que una elección, porque la elección puede tener matices. Un referéndum es este o el otro, es binario. Sí. Ahora en octubre, a fin de octubre, tenemos la elección de medio periodo en Argentina. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y una parte del Senado. Y es muy interesante que más allá de lo que convenga o no al oficialismo y la oposición en términos de bancas, cómo queda la mayoría legislativa en Argentina, también se computan los votos de todo el país y dice, bueno, el albertismo kirchnerismo sacó tanto, la oposición tanto, bueno, ¿quién gana? Y ahí va a salir o muy fortalecido o muy debilitado o más o menos Alberto Fernández y sale mucho mejor o no también para el desafío la oposición. Es decir, no es neutro. Termina una etapa del gobierno de Alberto Fernández y empieza otra después de la elección de octubre. Y acá, en cierto modo, también los dos resultados esperables en términos de que no hay otros en el pizarrón, es ¿sale muy fortalecido Luis Lacalle Pou o sale debilitado? La oposición, pese a este éxito inicial, no logra el resultado y por lo tanto queda mejor de lo que venía, pero no mejor que como terminó en el 2019. O queda, bueno, con viento a favor, con un gobierno con viento en contra. Esta es la importancia singular, profunda, que tiene desde el punto de vista político, analizado por un politólogo. Digo, los teóricos de la política dirán que está mal, que lo que hay que discutir son los artículos de la ley. Yo analizo la realidad política del Uruguay y del mundo. Y en el mundo, los referéndums, cuando no son de temáticas muy específicas, no estamos hablando de, yo qué sé, caducidad, aborto, divorcio, que es otro eje, ¿no? Como estamos hablando de temas político-económicos, termina siendo a favor o en contra del gobierno. Y yo marco un... ¿Qué? Sobre esto, Oscar, justamente sobre estas dos miradas, la que viene del análisis político, la tuya, y en todo caso la que pueda tener un actor político, y entonces en ese sentido es natural,
y está bien que haya énfasis y conclusiones diversas, distintas, aún así me gustaría ejercer un vaso comunicante más entre una y otra, porque durante estos meses de recolección de firmas y de huellas dactilares, uno escuchaba muy habitualmente este argumento, ¿no? Esta es una ley mala y en particular son muy malos estos 135 artículos. Y en respuesta a eso, ¿pero qué me hablan de eso si me vas a decir que los que están firmando van a firmar, leyeron la ley y acaso la conocen? Y en respuesta a eso decía, y me van a decir que los que no firman o piensan que la ley está bien, la leyeron entera acaso y la conocen. Y sobre esto está... Entonces, por allí apareció una voz que decía, pero entonces lo que ustedes quieren hacer es generar una lucha política con rasgos electorales que va más allá de la ley y sus 135 artículos. En ese contexto, ¿no?, de idas y vueltas, ¿dónde deberíamos pararnos los que, más allá de simpatías, distancias políticas, los ciudadanos que quieran hacer un análisis más o menos imparcial de la situación? ¿Es bueno que se use una ley para atacar al gobierno? ¿Es bueno que de alguna manera se defienda el gobierno defendiendo una ley que de pronto no se conoce? Bueno, primero, el otro día en una reunión donde la mayoría eran gente oficialista que ocupa cargos, alguien dijo, bueno, pero la gente no sabe lo que son los 135 artículos. Yo dije, bueno, acá en esta reunión, vamos a hacer un test. ¿Cuántos la conocemos los 135 artículos? Yo declaro que no los conozco los 135 ni todos los demás. Conozco algunos nada más, ¿no? Y además cada uno conoce más o menos de lo que más le interesa de todo esto, que son muchísimos temas. Segundo, yo no sé si es bueno o malo. A mí lo que me importa es cómo es. Y cómo es lo normal en el mundo es así. Y pongo un ejemplo. El 4 de diciembre de 2016, en Italia, se realiza una reforma constitucional que era reducir el número de diputados y senadores. Que la verdad, lo malo que podía tener para una concepción era, bueno, esto baja la representación. Si hay menos diputados, hay partidos que van a quedar afuera. Otros decían, no, pero se ahorra gastos, esto, partidas, secretarías, autos, no sé qué. Pero en octubre, el presidente del gobierno, impulsor de la reforma, se le ocurre decir algo que fue, acá se vota a favor o en contra del gobierno. Lo dijo el presidente del gobierno sobre su proyecto de reforma constitucional que afectaba a un tema institucional y no de gobierno. Se terminó. Desde fin de octubre hasta el 4 de diciembre, lo único que se habló si estaba bien o mal el gobierno de Matteo Renzi. Resultado, 60% votó por no, 40% por sí. Las urnas se cerraron a las 11 de la noche y a medianoche, una hora después, régimen parlamentario, las reglas son distintas. Matteo Renzi lee un discurso escrito, prolijamente hecho, anunciando su renuncia. Habían preparado los dos discursos, si ganaba o si perdía. Y nadie, más aún, ahora se aprobó de nuevo una reforma constitucional que ya se aprobó igual a esa. Se redujo los diputados 630 a 400, los senadores de 315 a 200, y eso fue rechazado en aquel momento, no por la reforma, porque se votaba a favor o en contra de ese gobierno. Entonces, yo no sé si está bien o mal, ese es otro tema. Ocurre así y como uno lo que analiza es cómo se comportan los gobiernos, los partidos, los dirigentes políticos y las sociedades y la gente, bueno, uno analiza en función de esos comportamientos, no juzgo, ¿no? Bien, en todo caso me hiciste recordar, y a ver si son asimilables los ejemplos, ya que hablaste del italiano, a aquel que en el marco de la primera de la administración, la calle Herrera, aquel comentario de Katz cuando en aquella primera instancia no se habían obtenido los votos para convocar. Esto demuestra que la gente apoya al gobierno, dijo, ¿no? No, y fue mucho más duro todavía. No, Katz fue otro que dijo, y se terminó el Uruguay ballista. ¿No? No hay cosa más complicada que saber administrar las victorias y las derrotas. Cuando se administra mal una derrota, se profundiza la derrota. Cuando no se sabe administrar una victoria, se puede construir la derrota. El 5 de julio del 92, que es lo que tú referís,
el oficialismo empezó a construir su derrota con ese excesivo triunfalismo, porque no se había alcanzado, no eran firmas en aquel momento, era un acto de adhesión, ir a votar si se quería el referéndum, Sí. y había obtenido el 18, pero había una segunda instancia, y la segunda instancia obtuvo el 33 y se requería el 25. Es decir, que hay que tener mucho cuidado cómo se administran los resultados. Pero el propio gobierno, ahí fue Carlos Cat y el otro fue Ignacio Posadas, celebraron que la gente había apoyado el gobierno. Es decir, ya transformaron que no se estaba discutiendo de Antel, de empresas públicas, sino de la gestión de gobierno. Pero eso termina siendo inevitable, porque además la LUC, independientemente de cosas que tenga o no, expresa el aroma de la línea de gobierno. Es decir, principios, ideas, propósitos. Y en general la gente termina manifestándose a favor o en contra de esas líneas de gobierno. Bueno, se verá qué ocurre cuando se vote el referéndum, que ahí sí es la definitoria, con los problemas que tiene una definición binaria. O se vota por uno o por el otro, no hay casi término medio. Me gustaría invitarte a una muy breve pausa y al regreso volver con esto. Amparado en lo que vos dijiste, parado, mejor dicho, en lo que vos dijiste, acerca de que es muy interesante saber administrar las victorias del mismo modo que las derrotas. ¿Cuáles han sido, crees tú, las señales que han dado actores del gobierno y de la oposición a propósito de la derrota? Bueno, porque convengamos que esto, si pasa la ofensiva, según tu mirada, la oposición y el oficialismo queda en la defensiva, se puede decir que es una victoria de la oposición y una derrota del gobierno, ¿no? A ver, ¿cómo crees que están siendo administrados estos asuntos? Y después lo otro que me parece muy interesante, y es, en el arranque de todo esto, el partido Frente Amplio tenía grandísimas dudas, primero, de si era adecuado, y segundo, si el método elegido fue el adecuado. Y sin embargo, a pesar de que había dudas, que a mí se me ocurre desde el punto de vista político eran razonables, se encuentra con la mesa servida con una vela, con una torta con 800.000 velitas, bueno, que eso, 700.000 velitas, que eso permite augurar un lindo cumpleaños a cualquiera. Es decir, no lo hice como una paradoja. Uy, pensar que esto no lo teníamos tan claro y mirá ahora la herramienta que nos dio la gente. ¿Te parece verlo luego de la pausa? Sí, sí, sí. Dale, fenómeno. Estamos poniendo la mañana en camino. Oscar Botinelli aquí en el 98.7. Estamos conversando a propósito de, cito textual, un giro profundo e inesperado. La izquierda pasa a la ofensiva y el oficialismo queda a la defensiva. Acá en el 98.7. Dieran el llanto, mi amor y mis sueños. Seguimos poniendo la mañana en camino y en este caso estamos escuchando a Olga del Grossi, que cumple años, así que es una hermosísima excusa para poder escuchar a Olga acá en el 98.7. Último tramo de la charla con Oscar Botinelli aquí en el 98.7. Te lo preguntaba Sí. antes de la tanda, ¿no? Eso, la capacidad de administrar victorias y de administrar derrotas. ¿Cuáles son las primeras señales que entendés tú han dado los protagonistas del gobierno y de la oposición? Estoy tentado en lugar de decir gobierno, la presidencia, porque es un concepto que vos remarcás mucho al respecto. Y también lo otro, que el Frente Amplio se encuentra, lo grosereo un poco para que vos pongas su justo medio, se encuentra con una gran victoria sin haber sido necesariamente el promotor de esta herramienta. Bueno, por orden. Yo no hablaría de victorias y derrotas. Bien. Porque es una cosa unilateral. Sí de éxito de un lado y del otro lado que le creó un problema serio y lo dejó un poco a la defensiva y desconcertado. Esa es la realidad. Ahora, en 1987, Sanguinetti, siendo presidente, consideró muy negativo el referéndum contra la ley de caducidad. Y en realidad su deseo es que no se alcanzaran las firmas. Y la verificación fue muy complicada. Y sin embargo, el 16 de abril del 89 se demostró que lo mejor que le pudo pasar en ese momento a ese gobierno, y yo diría, y a los dos gobiernos sucesivos,
que se hubiera aprobado, que hubiera habido referéndum. El referéndum confirmó la ley y dejó 10 años el tema fuera de discusión. El tema de la caducidad reaparece 10 años después, ¿no? O un poquito más todavía. Entonces, a veces el promotor cree que no logra y puede dudar de si el camino fue acertado, y de golpe resulta que el camino fue tremendamente acertado, ¿no? Eso ocurre. Y eso no es mérito ni demérito para nadie. Lo que creo es, primero, que la izquierda, y acá hay que ver porque que es para un largo análisis, tiene muchos desafíos por delante. El primero, que no licuar este éxito en no saber qué hacer. Porque acá hubo muchos promotores de distintos lados, hubo sectores, primero el protagonismo lo tuvo el PIT-CNT, no el partido político, Fugban, que tuvo un papel importante, que los dos los pondría en las organizaciones sociales clásicas, pero después hubo una incidencia de organizaciones sociales de nueva agenda, derechos humanos, género, diversidad, que tienen su óptica, que no necesariamente la óptica global que puede tener un partido político, o aún las organizaciones sociales clásicas. Y bueno, y el Frente Amplio, que realmente, una cosa es hablar de los sectores del Frente, que algunos fueron muy importantes en aparato, y ahí sí se mezclaba mucho que era político partidario y que era sindical, porque de alguna manera eran los mismos militantes y los mismos dirigentes. Pero otra cosa que una campaña referendaria, más allá de que la comisión por referéndum sea plural, etcétera, etcétera, termina siendo vista como un juego de partidos políticos por la gente. Y el Frente Amplio tiene muchas cosas para ordenar para llegar a este referéndum, y la izquierda en general. Sobre todo cuando una izquierda que vota el Frente, puede militar en el Frente Amplio, pero realmente cada vez se identifica más separada del Frente Amplio y más ligada a otro tipo de demandas u otro tipo de visiones, ¿no? Incluso alguna que considera que lo más importante no es tanto que el Frente Amplio recupere el gobierno, sino que la izquierda cree conciencia y luche por un conjunto de temas, ¿no? Entonces ahí está apareciendo algo importante. Y del lado del oficialismo, bueno, lo que se está viendo es que todavía le cuesta asumir lo que pasó, ¿no? Y todavía se siguen viendo por ahí expresiones, bueno, hay que ver si están las firmas. Bueno, había un viejo profesor que cuando uno se ponía medio impertinente en clase decía, no pelee contra el tema, conteste el tema. Usted está discutiendo, peleando contra el tema. Bueno, acá están peleando contra el tema, ¿no? Algunos dijeron, bueno, pero hubo 2 millones que no firmaron. Bueno, primero la cuenta está mal hecha. En Uruguay hay 2.400.000 personas en condiciones de votar. Los otros están fuera del país. Pero además, no es que todo el que no firmó está en contra. Bueno, eso se va a ver cuando haya referéndum. Esos análisis son muy simplistas, ¿no? Y bueno, sí, el VAR se equivocó, fenómeno, pero el partido terminó como terminó, independientemente de que se haya equivocado el VAR, ¿no? Y además acá no fue el VAR que se equivocó. Entonces, estas reacciones de pelear contra el tema son demostraciones de debilidad. Es momento que el oficialismo, sobre todo blancos y colorados, que son blancos y algunos colorados, no todos, que han reaccionado con esta especie de enojo contra el tema. Hablando de eso, ya que mencionaste a los colorados, vos en tu artículo también hablas que esto termina dificultando el juego de los socios menores de la coalición multicolor. ¿Por qué motivo, Oscar? Y bueno, definimos hoy, esto es binario, bipolar. Cuando hay dos polos, todos los juegos intermedios tienen poco juego. Es decir, el referéndum, el acto de votación del referéndum es un embudo, o dos embudos, y uno entra en uno o en otro. O bueno, pero ahí ya es muy distinto porque ya no es un juego de separación respecto a la coalición, que decir, bueno, doy libertad de acción, mi gente que haga lo que quiera. Bueno, pero eso ya es una definición sobre la coalición misma. Entonces, y además hay un tema. De un lado va a estar el Frente Amplio y las organizaciones sociales clásicas, sobre todo, como el gran referente.
Y del otro lado, el gran referente va a ser el presidente de la República. Va a ser el presidente de la República. Y el Partido Nacional va a quedar como el gran partido del presidente. Los otros partidos quedan coadyuvantes. No es el mejor escenario ni para el Partido Grón ni para Cabildo Abierto. Esa es la realidad. Porque les cuesta tener juego propio, ¿no? Y otra cosa que quisiera que hicieras un comentario antes de que te vayas es, en el punto 6, bueno, en realidad lo señalás en diversos tramos del análisis, pero en el punto 6 en particular, cito textual, lleva la necesidad de prudencia de las decisiones estrictamente gubernativas, en lo que implica decretos, resoluciones, firmas del Poder Ejecutivo, pues, por ejemplo, decretar 2 aumentos consecutivos de los combustibles en 3 semanas provoca efectos políticos y reacciones de la sociedad. Es decir, ya no le va a ser tan fácil, agregás, ¿no? Y también hablas de la prudencia que el Poder Legislativo, es decir, la bancada oficialista, tenga a propósito de algunos tratamientos, y por ahí también hablas de la ley de medios. ¿Por qué esto podría cambiar aquello otro? Bueno, porque hay una cosa que es esta. Cuando el año pasado se discutía la LUC y algún legislador del frente dijo, bueno, pero si esto sale va a ir a referéndum. La verdad, era un jugador que está acostumbrado a cantar falta en vido y nunca tiene cartas en la mano, ¿no? En cambio ahora, si el Frente Amplio canta falta en vido, al diablo, mire que ya lo cantó y tenía las cartas, ¿eh? Cuando llegó el momento, ganó. Entonces, eso da un poder de freno, ¿eh? Incluso en la LUC es verdad, hubo algún tema que se sacó porque dijo, cuidado que si va esto, vamos a dar aire a un referéndum. Pero eso se va a medir con mucha prudencia cuando se vio que las firmas se pueden juntar. Esto es algo muy natural, una prudencia positiva para un oficialismo. Ahora, pero también con medidas de gobierno, sí. Porque en este envión final de firmas, hemos visto que todavía es muy difícil de cantar qué explotó, ¿no? Había claramente un clima favorable, nosotros lo marcamos hace 12 meses que nuestras encuestas marcan que si, por un lado, hay una buena aprobación de la persona del presidente de la República, de su gestión en coronavirus y en seguridad pública, pero hay una visión negativa de la gestión de empleo, de precios, sobre todo de canasta familiar, de ingreso de los hogares, sobre todo el que trabaja por su cuenta o está en seguro paro, y de pobreza. Entonces, en ese equilibrio hay áreas de insatisfacción. Pero ese doble aumento que hubo de combustible y el segundo, con cifras pequeñísimas, pero que la gente lo vivió como un segundo aumento de combustible, bueno, son medidas que ahora tiene que tener mucha prudencia el gobierno en enojar. Sí. Esto no quiere decir que el gobierno se retraiga, sino que mida bien la estrategia que me parece que ya venía con una autosuficiencia que no medía costos porque no necesitaba. Bueno, ahora se demostró que necesita medir y trazar una estrategia. Ojo que de aquí a marzo, si es el referéndum marzo, el gobierno tiene muchas cartas para jugar, siempre y cuando baje la pelota y empiece a decir, hay insatisfacción en estas áreas. No negar la realidad, que cada vez que salía una encuesta diciendo, mire qué insatisfacción, se atacaba la encuesta. No, miren que existe la insatisfacción y cómo la corregimos, qué medidas tomamos. Probablemente haya un gran impulso ahora a actos concretos del MIDES, de repente alguna medida económica que afloje algunas cosas, es decir, el gobierno me parece, yo no lo veo llegando suicida al mes de marzo a no ver esto, sino al revés, empezar a actuar para mitigar debilidades y fortalecer sus éxitos. Por ejemplo, la visión positiva que hay en la seguridad pública. Tú dices que pondrá una especie de freno de mano a determinados entusiasmos y conceptos, porque hablas de la ley de medios, pero veo un escenario poco difícil, aunque la ley de medios no le guste a la oposición, para juntar otra vez 700.000 firmas, ¿no? Bueno, no sé porque recordemos que en el 2002-2003, empezó en el 2002 la recolección, se juntaron 2 veces
la firma necesaria, una sobre Antel y otra sobre ANCAP. Es decir, al revés. Cuando algo es exitoso, es más fácil repetirlo. Otra cosa es si hay referéndum, el referéndum triunfa el mantenimiento de la LUC, ahí se termina todo, pero el partido se juega ahí en esa cancha. Eso es lo importante que debe atenderse. Yo veo a un gobierno, una vez que salga de este estado de confusión y hasta de negación del tema, sentado a decir, bueno, ¿qué medidas de gobierno y cómo nos movemos de aquí en adelante para lograr el éxito en las urnas? Yo creo, me imagino. Y el Frente Amplio también, cuidado con el triunfalismo, pelota al piso y empezamos a ver todas las debilidades que hay. Frente Amplio, organizaciones sociales, hay muchas debilidades. Esto fue un éxito, pero este éxito hay que consolidarlo con otros resultados. Eso también implica ver todas las deficiencias que tiene la izquierda, los problemas que tiene, algunas asintonías con sectores importantes de la población. Para los dos ahora viene un momento de reflexión y arrancar puliendo todo hacia marzo, ¿no? Gracias, Oscar. Contigo siempre sé que yo pongo el 6 porque sé que el 2 de la muestra lo tenés, así que le damos envidia a cualquiera. Un abrazo. Un abrazo igualmente.